Un, dos, tres. Enamorada de Jesús, enamorada, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorada, enamorada de Jesús, enamorada de Él, enamorada de Él. En mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret, enamorada de Él, enamorada de Él. En mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret. ¿Cómo no decirte que yo te amo? ¿Cómo no decirte que yo te quiero? ¿Cómo no decirte? Eres mi vida, eres mi todo, Jesús Nazareno. ¿Cómo no decirte que yo te amo? ¿Cómo no decirte que yo te quiero? ¿Cómo no decirte? Eres mi vida, eres mi todo, Jesús Nazareno. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Jesús amado, tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, Jesús amado. Lléname, 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 lléname con tu espíritu, Señor. Lléname, lléname. Lléname, lléname, transforma mi vida de nuevo. Lléname, 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 lléname con tu espíritu, Señor. Lléname, transforma mi vida de nuevo. La honra y la gloria es para el Señor. Amén. Dios bendiga a las Dorcas, amén. Claro que en nuestra iglesia se llaman Déboras, porque devora lo que pillan. Quiero dar una oportunidad a mi esposita para que también nos cante. Yo no toco guitarra porque cuando hago sol me sale nublado, así que no toco. Bueno, que el Señor les bendiga y compartimos la alegría que tienen ustedes de estos 9 años de aniversario como iglesia y como corporación. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo y que la niña vaya creciendo día a día. Amén. Bueno, la palabra del Señor dice, donde hubieran dos congregados en su nombre, Él está ahí. Así que aquí está el Señor. Para que Dios se glorifique no necesita grandes multitudes. Basta que nosotros le alabemos y le adoremos. Voy a tratar de cantar. Bueno, casi siempre ando sola, mi hijo nunca me acompaña. Pero si me puede acompañar, no está en re mayor. Más o menos la melodía. Ya, re mayor. Me maravillo al ver la creación de Dios, quien hizo el cielo, también el mar y la vida. Él puso en mí su amor, me libertó del pecado que había en mí. Por eso le canto y le alabo
criatura y en mí ya no hay temor. Él murió en el Calvario, crucificado en una cruz por mí. Él me restauró, también me dio vida eterna. Él me sacó del mundo en que vivía, me dio su amor y también su paz. Por eso hoy le canto y le alabo, porque Él hizo de mí una nueva criatura y en mí ya no hay temor. La 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 la. Que el Señor les bendiga y sigámonos gozando en la presencia del Señor. Que el Señor les bendiga a los pastores de este lugar día a día y su congregación. Amén. Dios bendiga a esta mujer que es la envidia de los ángeles. Amén a eso. Tengo que portarte bien. Vamos a la escritura, ¿qué le parece? Libro de Juan, cuarto libro del Nuevo Testamento. De ahí tomaremos un solo versículo, que es el versículo 17. Jesús dice una frase interesante en este capítulo, ¿ya?, en que Él comienza a orar por sus discípulos. Pero Él dice una frase que es cortita, pero que tiene un trasfondo doctrinal tremendo y que tiene que ver justamente con la iglesia. Si usted se pone de pies, damos lectura a la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y todos dicen: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Señor, estamos delante de ti y hemos leído tu palabra. Hay mucho que decir aquí, pero dame la gracia y la sabiduría para poder explicarlo, y a tu pueblo entendimiento para comprenderlo. Oramos, Señor, que esta palabra quede marcada en nuestro corazón y nuestra memoria la recuerde siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Salió medio de FM ese amén. Pueden sentarse. Es interesante como el Evangelio, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y el Evangelio cambió varias cosas. Hay cosas que eran muy valoradas en su tiempo, pero como que Dios le cambió el sentido y los puso mal. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús los fariseos eran muy bien considerados. Pero usted hoy día le dice fariseo a un hermano y se enoja, porque la palabra fue cambiada y el sentido fue cambiado. Lo mismo pasó con santidad. Santidad era una palabra que significa separado para los dioses. La palabra griega es agio. Y ocurre que en el templo de Diana habían unas santas prostitutas. ¿Cómo santas prostitutas? Claro, estaban separadas para Diana, y cuando alguno venía y ofrendaba, ella iba y le hacía cariño. ¿Ya? Así que, ¿cambió la palabra? Sí. ¿Quién la cambió? El Evangelio. Le dio un sentido de pureza, un sentido de perfección. Le dio un sentido en que Dios mismo dice de sí que Él es santo, santo, santo. Significa que la pureza absoluta está en Él. Usted debe saber que en hebreo, cuando usted repite más de una vez la palabra, significa que es muy importante. Por tanto, para Dios, la santidad es importante. Y Él mismo dice: sed santos, porque yo soy santo.
Y en otra oportunidad dice claramente, el que es santo, santifíquese más. Y también dice, sin santidad nadie verá a Dios. Pero ¿cómo consigo la santidad? ¿Me aparto yo? No, no es posible. Usted y yo no podemos conseguir la santidad solos. La santidad tiene una fuente y esa fuente es Dios. El texto lo dice. Y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Cómo es eso? Que significa que yo, cada vez que escucho la palabra, ya empiezo a recibir santidad. Se empieza a limpiar mi vida. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué significa? Que el libro de Timoteo dice claramente que hay dos cosas que se santifican. Que las cosas son santificadas por la oración y la palabra. Hay dos elementos que te santifican, que te apartan del mal, que te separan para Dios. Y cuando usted habla de santidad, note lo que dice, santifícalos en tu verdad. ¿Qué significa? Que las mentiras no te santifican. Que si alguien predica algo que no está escrito, no te provoca nada. Que se debe predicar la verdad. Pero el diablo ha trabajado fuertemente por eso, trayendo consigo un montón de doctrinas raras, extrañas. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios no pueda ser santificado. Por tanto, uno cuando ve esa verdad, descubre cuán importante es este púlpito. Cuán importante es que Dios levante una iglesia. Cuán importante es que aquí se pare un hombre o una mujer de Dios a decir la verdad de la palabra. Porque la congregación sin saberlo está siendo limpiada. Está siendo corregida. Está siendo instruida. Dice, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aún más, mira lo que dice. Sea todo hombre mentiroso, mas Dios verás. El único que tiene toda la verdad es Dios. Por tanto, a nosotros no nos da derecho de poseer la verdad. Yo y usted no la poseemos. Y usted dice, ¿cómo que yo no tengo la verdad? No. Dice, conoceréis la verdad. No dice, tendréis. Conoceréis la verdad. ¿Qué significa? Que yo, a través del estudio de la palabra, a través de escuchar la palabra, a través de oír, estoy recibiendo verdad. Y esa verdad está limpiando mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. ¿Amén a eso? Por tanto, es tan importante, hermanos, un púlpito, un lugar donde se predique. 9 años Dios ha puesto en este lugar un púlpito, en donde se abre la Biblia y se expone la Escritura. Hay muchos que no le dan importancia y dicen, todas las cosas son iguales en la iglesia. No hay nada, una cosa mejor que otra. Se equivocan. ¿Por qué? Porque la palabra eclesia, de donde viene la palabra iglesia, significa asamblea de los llamados por Dios para escuchar la voz de Dios. Nosotros podemos cantar, podemos orar. Y está bien orar. Isaías dice que este lugar es casa de oración. Casa de oración. Por tanto, cuando venimos aquí, venimos a orar. Pero lo más importante es venir a escuchar palabra de Dios. Y era tan importante para los judíos escuchar la palabra que ellos crearon un sistema llamado sinagoga, que eran salones de estudio. Todas las ciudades tenían más de una sinagoga. Y si una ciudad no tenía sinagoga, la ciudad no podía existir. Interesante. Vea el valor que le dan a la sinagoga donde se exponía la palabra de Dios. Ahora, claro, el problema de la sinagoga es que tenían 1, 2 o 3 libros, no más de la Biblia. Porque en ese tiempo se usaba el pergamino, rollos, y se guardaban en un lugar especial. Y si usted sacaba el libro de Isaías, tenían que sacarlo en 3 o 4. Pesaba 123 kilos, solo el libro de Isaías. Y se ponía, imagínense, entre 3 hermanos. Hoy día tenemos la facilidad de tener la Biblia en todos los lugares, en el celular, en el tablet. Amén. La Biblia está en un precio baratísimo. Usted puede encontrar Biblia hasta en 2 lucas, 2.000 pesos. Imagínense la posibilidad que tenemos. Pero ¿sabe qué ha pasado? La gente le quitó la importancia a la palabra. Ya no le da la importancia que esta tiene.
no toma en cuenta lo que Dios dice. Y se enseñan un montón de cosas que son filosofías humanas, que no es lo que la palabra dice. Por eso Pablo recomienda a Timoteo, dice, que prediques la palabra. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué significa? La iglesia fue creada con esa intención. Que nosotros los discípulos de Cristo viniéramos, nos sentáramos todos y escucháramos la voz del Maestro a través de alguno de sus mensajeros. Qué hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. De aquellos que predicamos la palabra. Es un privilegio hermoso predicar. Yo le digo verdad, yo soy loco por el púlpito, por predicar, me encanta predicar. ¿Pero por qué? Porque eso me da la importancia de la Escritura para el pueblo. De extraer un mensaje que alimente, que fortalezca, que edifique, que levante, que responda a las preguntas que tú tienes. ¿Cuántas veces has escuchado el mensaje y venías con preguntas? Y Dios justamente en ese día, a través del predicador, te dio la respuesta. Te consoló, te fortaleció, te levantó, te animó, trajo sobre ti nuevas fuerzas, te mostró el amor de Dios. Escuchaste que Dios te perdonaba, escuchaste que Dios te amaba, escuchaste que Dios no te dejaría. Amén. En la Biblia dice, no te dejaré ni te desampararé. Contigo estaré todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué significa? No importa lo que haga yo, aparte que peque, me aparte de Dios, el bien siempre va a estar a mi lado. Él quiere estar adentro, pero no puede estar adentro si yo no vivo la palabra. Pero estará al lado. No me va a dejar, no me suelta. Cuando uno escucha la palabra, hay, según algunos eruditos, 30.000 promesas para usted y para mí en ella. El valor de esta palabra es tremendo. Usted tiene que entender que usted es limpiado, alimentado por la palabra. ¿Qué dice Jesús? Cuando Satanás le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús responde una palabra tremenda. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa? Que cuando usted viene aquí y escucha la palabra, usted tiene que entender que usted debe vivir por esa palabra, caminar por esa palabra, guardarla. Mira lo que dice el David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El tesoro más grande que Dios nos dio es este libro. El diablo lo ha atacado como nunca, lo quiere descalificar. Dice que tiene errores, pero para mí la Biblia es inerrante. ¿Qué significa inerrante? Que no tiene ningún error, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para nuestra dirección. Todas las religiones tienen un libro, pero el único que tiene la verdad es este libro. ¿Alguien dice un amén fuerte ahí? El único que tiene la verdad. Usted debería aprenderla. Porque la Biblia dice claramente que el inexperto en la palabra es niño. Mientras usted no conozca bien Biblia, usted no ha madurado lo suficiente. ¿Por qué? Porque esta capacita tus sentidos, tu memoria, para acordarte qué es pecado y qué no es pecado. ¿Qué debes hacer en cada situación de tu vida? Cómo tratar a tu esposa, cómo tratar a tu esposo, cómo corregir a tus hijos, cómo caminar en la calle, cómo trabajar. Todo lo que tú quieras aprender ya está escrito. Cuando una persona un día me dijo, Patricio, ¿por qué tú trabajas así a full? Porque la Biblia dice que debo trabajar como para el Señor. ¿Me entiende? No para el ojo, como para Él. Significa que el cristiano es el mejor trabajador, no es un sacador de vuelta. Y hay algunos que sí lo son. ¿Y por qué lo son? Porque no han escuchado lo que Dios les dice. Aún más, el trabajo en la iglesia es pagado. Mire lo que dice Dios. Hermano, ¿me puede hacer un favor usted? ¿Puede prender la luz del baño? Y ahora apáguela. Dice la Biblia,
nadie prende en mi casa el candelabro de balde. Va a recibir premio por eso. Así dice la Biblia, el libro de Zacarías. Cuando uno empieza a entender todo lo que Dios tiene para nosotros en su palabra, los tesoros tremendos, la enseñanza tremenda, para vivir como un triunfador. Note, Jesús no le dijo a Satanás, yo soy el Señor, no le dijo, escrito está. Porque esta es la espada del Espíritu. Usted no puede usarla si no está lleno del Espíritu. Un mundano no la puede usar. Un carnal no la puede usar. Un liviano no lo puede usar. Solo aquel que tiene una comunión con Dios puede sacar de ella tesoros hermosos. Porque ella habla. La Biblia dice en el libro de Gálatas que la palabra, previendo lo que iba a pasar con Abraham, le dio la buena nueva. La palabra. Ella habla. Y dice claramente que es como espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos. Cuando uno lee la Biblia, una de las cosas que ocurren es que Dios empieza a mostrarte tus fallas, tus errores, aquellas cosas que a Dios no le agradan. Un día un hermano me dijo, pastor, ¿hasta cuándo tengo que perdonar? Bueno, pero hermano, no ha leído lo que el texto dice. ¿Y qué dice? Léalo. ¿Y a dónde está? Entre Génesis y Apocalipsis, dije yo. Ahí está, ahí lo va a encontrar. Ah, pero dígamelo usted. El texto dice claramente, 70 veces 7. Y me dijo, ¿cuánto me perdonará Dios? Si Él nos manda a nosotros que somos débiles a perdonar 70 veces 7, imagínese el Dios de amor, ¿cuántas veces nos perdonará? Porque la Biblia dice claramente que Dios es amor. ¿Cómo lo sé? Note, Él dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Cuando uno empieza a leer la Biblia, conoce a un Dios que tiene compasión, que tiene amor, que tiene paciencia. Que a pesar de mis fallas, mis errores, porque claro, la Biblia no nos llama buenos. Jesús dijo, si vosotros siendo malos, o sea, usted, hermano, es malo. Amén. Diga conmigo, yo soy malo. Dígalo, a ver. ¿Vio? Sabíamos nosotros. Lo descubrimos. Pero dice la Escritura, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre? O sea, Dios es Padre de malos. ¿Por qué? Porque los seres humanos no somos perfectos. Humanamente no los vamos a conseguir acá en la tierra. Pero a pesar de nuestras imperfecciones, Él nos llama hijos. Qué hermoso. Me llama hijo. Y Pablo dice, si Dios no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mire qué tremenda promesa. Si Cristo murió por mí, todo lo demás es vuelto. Sencillo. Por tanto, cuando usted vive la vida y lee la palabra, va descubriendo que Dios envía a sus ángeles para que te guarde. Como un hermano dijo que era pobre porque la Biblia decía que teníamos que ser pobres. Y yo le dije, hermano, ¿cómo va a decir usted que la Biblia dice que tenemos que ser pobres? Sí, lo dice el Salmo 91. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Sin comentario, ¿no? La Biblia es la palabra del Señor. Y ella es perfecta, perfecta. Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Cuando uno empieza a entender la Biblia, por eso yo me da pena ver cómo los cristianos tienen tanta ignorancia de la palabra. ¿Cómo no puede ser? Le hago una pregunta. Si usted supiera que en su casa hay enterrado $1.000.000, ¿qué haría? Revolvería toda la casa para encontrar la plata. Acá está el tesoro más grande que usted tiene. Y a veces no lo buscamos, no lo escudriñamos, no lo valoramos. Dios nos entregó algo tremendo, el pensamiento de Él. Nos entregó su carácter, nos enseñó cómo Él nos perdona. Cuando yo veo cómo David peca, ya con Betsabé, y mata a Urías, y Dios trae una palabra
y veo a un hombre tan arrepentido escribiendo el Salmo 51, reconociendo sus fallas, y como Dios le dice, no morirás, porque es un hombre que se humilla, y Dios lo perdona de verdad, porque a través de la misma mujer con que adulteró, Dios le dio a Salomón el rey que había de ser. Porque cuando Dios perdona, Dios no se acuerda de tu pecado. No es como nosotros que dice, sí hermano te voy a perdonar, pero lo que me hiciste no se me olvida. Dios está al revés. Tiene paciencia, te cuida, te protege. ¿Cuál es el problema nuestro? Nuestra poca fe en la palabra. Si tuviéramos fe, ¿qué le diríamos? Diríamos, este monte, échate al mar, y se haría. Porque la palabra de Dios nos enseña que tenemos autoridad. Amado, usted tiene autoridad. Y esa autoridad tiene que ver con la Escritura, con la palabra de Dios sobre usted. La Escritura es un libro maravilloso que tiene que ser leído. No se puede aprender de un día para otro. No es fácil de entender. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Por tanto, una persona que no se ha convertido nunca va a poder entender este libro. Solo lo entienden aquellos que han nacido de nuevo. Pero los que han nacido de nuevo no toman en cuenta el libro. Es tu alimento. ¿Qué le pasaría a usted si no comiera? Desfallecería. Por eso anda tan débil alguno. Porque nunca comen palabra de Dios. Porque no se alimentan. Yo me doy cuenta en la propia iglesia nuestra. Hago folletos con textos bíblicos, estudio. Tengo más de 3.000 y tantos folletos. La gente pasa, los mira y pasa de largo. ¿Por qué? Porque no saben. La importancia es aprender la palabra de Dios. Conocer los dichos de Jehová. Entender sus principios. Si usted quiere entender cómo David veía la palabra, lea el Salmo 119. Ahí David dice claramente, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. 9 años es que usted ha escuchado la palabra. ¿Cuántos de esos mensajes le ha servido? ¿O cuántos ya olvidó? Porque tenemos el problema grave. Se predica la palabra y al otro día de reunión, ¿cómo estuvo la palabra linda? ¿Sobre qué predicó el pastor? No me acuerdo. A ver, hermana mía, ¿usted se acuerda que almorzó ayer? ¿Se acuerda o no? ¿Qué almorzó? ¿Y la semana pasada? ¿Se acuerda de lo que almuerza a veces? Ah, ya hice lenteja la semana pasada, no, va a hacer lenteja ahora. O ya hice tallarines. Usted se acuerda de lo que come físicamente, pero se acuerda de lo que Dios le da como alimento. De la enseñanza, de la corrección, de la instrucción para que usted crezca, para que usted madure, para que usted avance, para que usted conquiste. Porque hay promesas y usted la puede reclamar. Pero si usted no conoce la joya que tiene en su mano, no la va a reclamar. A la otra te aplico el artículo 24 transitorio. Una de las cosas más terribles de la iglesia de hoy es una iglesia que tiene las ventajas de tener la Biblia por todos lados. Se pone la Biblia ahí, la tiene en tu teléfono, la puedes escuchar en audio, la puedes leer durmiendo, te puedes leer la Biblia completa, pero no la estimas. ¿Quién ganó? Satanás. Satanás sabe que el día que comiences a estudiar la Biblia, serás una amenaza para él. Porque ahí descubrirás la autoridad que tienes y descubrirás las mentiras que él te ha dicho. Y vas a descubrir toda la falsedad que el diablo ha levantado. Los testigos de Jehová reparten sus errores por todos lados. La gente compra, y le digo verdad, ¿sabe cómo crecen los testigos de Jehová? El 90% de los miembros que están en el salón del reino de los testigos de Jehová son pentecostales. Son de nuestra gente. ¿Pero por qué? Porque no leen. Y el diablo los engaña. ¿Me está escuchando? La tarea del diablo es apartarte, hermano. Note cuánta hambre hay hoy. Hay un desdén. Hay una flojera.
La vida espiritual de la iglesia cuesta levantarla. La gente le cuesta venir a la iglesia. Invítela a una comida. Corren. Va a tener que poner una torta aquí todos los días para que vengan a comer torta. Porque es más importante la torta que el culto. Yo le digo verdad. A nosotros nos pasa. El cumpleaños mío se llena de hermanos que nunca he visto. Aparecen los fugitivos. Todos aparecen, un montón. Y el resto no aparece. ¿Por qué? Porque Dios está en segundo plano, en segundo lugar. Nuestro mundo está perdiéndose. El juicio de Dios está sobre la tierra. Nuestro país está recibiendo juicio. Amén. ¿Usted lo ve? La sequía que está ocurriendo aquí, lo que está ocurriendo al otro lado en Argentina, los bosques que se queman en Brasil, en Ecuador, el tremendo drama que hay. Y usted se pregunta por qué. Si la Biblia señala, si hubieran 10 justos, no castigaré. Porque nos hemos apartado de Dios. ¿Dónde fue el terremoto? De 2010. En Concepción, donde más evangélicos hay. Y un pastor, yo lo vi, llevaba un tremendo televisor en la mano. ¿Ya? Y el Álvaro, ese que habla español, le dice, ese es uno de primera necesidad. Capaz que el pastor tuviera la necesidad de llevarse el televisor. Pero la pregunta es ¿por qué? Porque la gente no lee la voluntad de Dios. Y al no leerla, viven a su manera, piensan a su manera. La opinión suya y la mía, yo le enseñé a mi congregación esto, no vale. Usted acá no puede opinar. Aquí el que tiene que opinar es él. ¿Alguien dice un amén fuerte ahí? ¿Por qué? Porque hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es fin de muerte. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea, tanto error, ¿por qué? Porque el diablo ha hecho la tarea y ha cumplido con su tarea. Es muy diligente en su tarea. ¿Cuál es la tarea? Flojera. El espíritu de flojera para leer la Biblia. Yo me crié con este libro. Lo he leído 55 veces, una vez por año, desde que aprendí a leer. Y lo amo. Y lo sigo aprendiendo porque todavía no sé nada. Hay tanto que quiero aprender, hay tanto tesoro aquí. Lo examino y de repente me asombro de que hayan cosas tan profundas y tan maravillosas en su palabra. Y me pregunto, ¿valorarán esto los hermanos? Yo sé que algunos sí, pero no la mayoría. Usted se para a predicar y yo tengo que contar chistes para que los hermanos no les dé revelación de sueño. ¿Por qué empiezan? ¿Cómo está, hermano? Bien, hermano. ¿Cómo está, hermano? Igual que la hermana que le dice al hermano, mi amor, en la iglesia no te duermas. Mijita, yo no estaba durmiendo, estaba meditando. Bueno, cuando medite no ronque. Porque la gente viene acá y te digo verdad, pónganlo a una telenovela y ni pestañean. Pero pónganlo frente a un púlpito donde escuche la palabra y no le dan importancia. No sabiendo que escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que obtendréis la vida eterna. Por tanto, amado, esta es la recomendación. Son 9 años de bendición que usted ha tenido desde este púlpito. 9 años en que Dios lo ha limpiado, lo ha santificado, lo ha corregido, le ha enseñado. Aprecie eso. 9 años de bendición. Cada iglesia que se levanta y se puede predicar la palabra de Dios es un tesoro. Pero la iglesia no lo aprecia. Yo le digo, ¿verdad? No lo aprecia. Van donde el cura y el cura hace la misma letanía de siempre. Y ese es el problema. Venimos de allí, de esa letanía, de esa costumbre católica, de venir al culto por manda, no venir al culto a alabar a Dios. ¿Qué decía David? Yo me alegré con lo que me decían.
A la casa de Jehová iremos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Y en la casa de Jehová. La saben. ¿Notó? La Biblia claramente señala que aquí hay bendición. ¿Por qué? Porque aquí derrama Dios bendición y vida eterna. Entonces, que este día sea un día glorioso. Y usted puede decirle gracias, Señor, por haber escuchado tu palabra una vez más. Por bendecirme y darme el privilegio de estar sentado en una silla para ser ministrado, para ser limpiado, para ser enseñado por mi Dios. El Dios que te enseñó. Yo nací en el Evangelio. Antes de decir, yo decía diezmo. Amo la Biblia, me crié con ella. Mi abuela, que está en la presencia del Señor, me empezó a enseñar por la Biblia los mandamientos. Yo me los conocía de memoria. Los primeros 2, los 10 y después los 120 que aparecían. Y después los 613 preceptos que la ley manda. Ella me los repetía y me los repetía. Y un día le dije, abuela, ¿por qué me repetís siempre lo mismo? Porque la Biblia dice, andando por el camino y al acostarte, la repetirás a tus hijos. Los niños tienen que saber la Biblia. Pero ¿cómo van a saber la Biblia los cabros chicos? Yo le digo, hermano, busque sofonía. ¿Qué es eso, pastor? ¿Un remedio? O usted le dice, hermano, busque Génesis, y empiezan a buscar en la mitad de la Biblia. Porque no conocen la Biblia. Yo enseñé la Biblia con las manitos. Aquí está la mano derecha, el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay 5 libros primero que se llaman Pentateuco. Después 12 libros históricos, 5 libros poéticos, 5 profetas mayores y 12 profetas menores. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, 4 evangelios, un libro histórico, 14 cartas de Pablo, 7 cartas pastorales y un libro profético. Del capítulo 1 al capítulo 11 hay más tiempo que el resto de toda la Biblia. Del capítulo 1 al capítulo 11 hay 2500 años. Y de ahí a Jesús, todo el resto son 2100 años. La Biblia se escribió en 3 idiomas, en 3 continentes, en 13 provincias, por 40 escritores, en 3 idiomas. Tantos escritores, 40, pero todos tienen el mismo pensamiento porque el autor de la Biblia es uno, Dios. Se escribió en 3 idiomas. El hebreo, el arameo tiene un parrafito como de 3 versículos, nomás en toda la Biblia. Arameo, que hablaban los judíos, pero luego en griego, porque todo el mundo hablaba en griego en el Nuevo Testamento. ¿Y qué pasa? Dios permitió que esta Biblia fuera traducida a todos los idiomas para que tuviéramos en nuestra mano. Tenemos aquí la Reina Valera. Reina Valera, porque don Cipriano y don Casidoro fueron los que tuvieron la tarea de escribir este libro. La Iglesia Católica los persiguió porque ellos no querían que la Biblia estuviera a manos del pueblo. No quería que usted la tuviera. Ese libro que tiene en su mano fue derramado mucha sangre para que usted lo tuviera. Porque el diablo lo que quiere es que el pueblo de Dios no lea la Biblia. Ya cuando el diablo no ganó, ganó Dios, permitiendo que todos tuviéramos Biblia. Y hoy día tenemos más o menos como 20 traducciones al castellano. Es una bendición. ¿Pero de qué sirve? Ahí está la Biblia abierta tontamente en el Salmo 91, para que el diablo arranque. El diablo la leyó y con eso tentó a Cristo. Con el Salmo 91. Está escrito, a tus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece. ¿Dónde está eso? Salmo 91. Por tanto, cuando usted abre la Biblia, el diablo le dice, gracias, quiero leerla de nuevo. Porque él la sabe, pero no quiere que usted la sepa. ¿Sabe por qué?
porque ahí aparece algo que a él no le gusta. Al final ganamos. Al final nosotros ganamos. Al final el diablo es derrotado. Al final millones y millones de personas van a estar frente a la presencia del Señor. Hijos de Dios. Y el diablo no quiere que tú sepas que nosotros somos los ganadores y el diablo el perdedor. Póngase de pies. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra es verdad, Dios mío. Gracias por este gran consejo, Dios eterno. Creo que cada día, Señor, nos hablas por tu palabra, pero a veces es importante, Dios mío, que por un siervo nos aconseje la importancia que tiene tu palabra. Por ella podemos caminar, por ella podemos vivir en santidad, Dios mío. Por ella estamos en este lugar. Gloria a tu nombre para siempre, Dios eterno. Gracias. Inscriba esta palabra en nuestros corazones, pero podamos nosotros entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Oh Dios eterno, bendiga a su iglesia, la cual hoy han venido y han escuchado atentamente la voz